Saludos bolivarianos, zamoranos y chavistas. La corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, Frente Patriótico Hugo Chávez, fijan posición sobre algunos temas de la agenda política nacional. En efecto, para ser más preciso en esta declaración, por la importancia que tiene, vamos a leer un documento que contiene esta declaración y donde se fija posición al respecto. Posición de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, Frente Patriótico Hugo Chávez. Ante el debate dentro del chavismo sobre la supuesta solicitud de renuncia del presidente Maduro y la posición de algunos sectores revolucionarios sobre el referéndum revocatorio. El chavismo como corriente política revolucionaria es ampliamente diverso y plural. Su composición es una de sus características principales y su cualidad. En ella convergemos diversas y disímiles enfoques y visiones revolucionarias, patrióticas y democráticas que hay que decirlo objetivamente, son elementos que constituyen esta revolución. Pero a la par se incorporan también elementos oportunistas que han establecido dentro del chavismo para satisfacer intereses particulares. Todos confluimos, salvo los últimos, alineados al pensamiento y acción del comandante Hugo Chávez, quien delineó un proyecto transformador novedoso, acorde con nuestra particularidad como sociedad desde el punto de vista económico, político, social y cultural, viable para nuestro tiempo histórico. Es normal entonces que esas diversidades se expresen en tensiones, disputas y confrontaciones entre los diversos factores que quienes, como es válido en democracia revolucionaria, pugnan por establecer como predominante su concepción y hacerse a la vanguardia del proceso. Esto a su vez es propio de las dinámicas históricas de los procesos políticos y por lo tanto de toda revolución. En las condiciones actuales, cuando atravesamos una profunda crisis revolucionaria, están trastocados todos los elementos metabólicos que fundamentan la revolución bolivariana, es decir, el liderazgo, crisis de dirección, crisis política, crisis ética, crisis económica, crisis social, crisis política de agotamiento del discurso y de la simbología establecida. Las contradicciones y diferencias tienden a agudizarse y a expresarse con mayor fuerza y claridad, decantando y mostrando a cada factor con su verdadera esencia y en su estrategia y propósito. El cuadro revolucionario actual requiere mucha objetividad, mucha profundidad en el análisis y valoración de la situación. Ejercicio nada fácil dada la complejidad y particularidad de nuestra realidad. Evaluar desde la relación de la fuerza geopolítica mundial en la cual estamos insertos es un prerequisito para no correr el riesgo de ubicarnos en posiciones que de alguna manera favorezcan los planes estratégicos del enemigo principal, el imperialismo y el gran capital financiero y monopólico global, lo que supone ignorar o desconocer las contradicciones, tensiones y amenazas dentro del proceso político en el que nos encontramos. Que hay clara tendencia de extraviarnos estratégicamente de desviaciones burocráticas, éticas y políticas al interior de la revolución, de la dirección formal del proceso, es más que evidente. Lo saben los analistas, lo saben los factores políticos, pero sobre todo lo sabe el pueblo chavista, que es receptor de las peores consecuencias y de los males. Sin embargo, más allá de estas desviaciones que ponen seriamente en entredicho la capacidad y la dirección formal del proceso para adelantar los cambios históricos de la revolución bolivariana, está la actitud madura, estratégica que deben tener las fuerzas revolucionarias para ubicarnos en la situación histórica actual. Una cosa es cuestionar prácticas, lógicas y desviaciones ideológicas y éticas, y otra es colocarse políticamente, discursivamente en la línea de acción del enemigo estratégico de nuestro pueblo. Esto es una postura simple, no es una postura simple y acomodaticia. Desde nuestra posición creemos que tanta amenaza es el imperio y la derecha patria como la corrupción, el burocratismo, el sectarismo y las tendencias autoritarias de sectores dentro del gobierno chavista. Pero el marco de relación y de análisis nos da para poder calibrar y categorizar las amenazas y la experticia histórica para reafirmar con el Che al imperialismo ni tantico así. Este marco reflexivo trae a razón del debate, insuflado por supuesto y fundamentalmente por la maquinaria comunicacional del enemigo, que ha logrado hasta establecernos el marco de discusión que se ha abierto al chavismo en relación a la supuesta presión dentro de los factores del chavismo que se viabilice el referéndum revocatorio y la renuncia al presidente Maduro. En función de ello, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, Frente Patriótico Hugo Chávez, considera que si bien tal cual lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un derecho constitucional y que la oposición tiene opción de ejercerlo o no, aunque en su momento haya trabajado en contra de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este tiene su marco reglamentario
que debe ser observado estrictamente y debe ser respetado, puesto que si es democrático el ejercicio de un derecho, es también democrático la acatación a las normas y estatutos que rigen el Estado de Derecho en el cual nos encontramos. Más allá de esto, el hecho de que la iniciativa actual del referéndum es parte de una estrategia que, muy a pesar de la crisis revolucionaria que reconocemos y del espíritu democrático de quienes en el chavismo se han pronunciado a favor de que se active, no es en lo absoluto, en función del fortalecimiento de nuestra democracia, una democracia revolucionaria de hondo calado y de nuevo tipo, que esta construcción amenaza a tirio y troyano. No deberíamos ignorar que quienes con buenas intenciones, haciendo muestra de un talante democrático enorme desde el chavismo, acompañan esta iniciativa, que la misma se inscribe como un elemento político y más aún simbólico y discursivo de mucha potencia democrática dentro de un marco estratégico mucho más amplio en el cual el imperialismo y el capital financiero y transnacional monopólico quiere retomar el control de América Latina y en particular el control de Venezuela. Es decir, una figura de gran potencia democrática como el referéndum revocatorio, que no existe ni en Estados Unidos ni en Europa, es usado con propósitos retrógrados, para la restauración neoliberal, para retornar o para negar la democracia y para negar precisamente lo que está en ejercicio en el referéndum, el protagonismo y la participación ciudadana. Pensar que la democracia que vendrá, que la dirigencia que llegará al gobierno serán más democráticos, más tolerantes, más amplios, más éticos que la actual, no es menos que una ingenuo y falta de realismo histórico. Al menos y mucho menos realista. Se piensa que pueden pensarse que después de ayudar a la derecha y el imperialismo a sacar el chavismo del gobierno, esta versión con sus errores, pero chavismo al fin, sean ellos los que van a tomar el poder. Una y otra cosa es políticamente irreal e inimaginable. Para nosotros, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, Frente Patriótico Hugo Chávez, es una iniciativa de nuestro enemigo histórico como pueblo, y son ellos quienes deben luchar e impulsarlo en el marco de nuestras leyes y de nuestra democracia y de las actividades que no dudaremos que están al lado de las fuerzas que defenderán al gobierno chavista. Pese a las dificultades, pese a las diferencias, tenemos frente a nosotros temas importantes que defender. Para la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, Frente Patriótico Hugo Chávez, la línea estratégica revolucionaria para la superación de la actual crisis revolucionaria pasa en primer lugar por la unidad nacional alrededor del proyecto revolucionario delineado por el presidente y comandante Chávez. Y en segundo lugar, por un apoyo crítico y propositivo al gobierno, pero sobre todo lo consecuente en estos tiempos en el marco de la democracia revolucionaria es organizar, formar y movilizar al pueblo construyendo poder popular, lo cual permitirá una fuerza influyente y seguir los rumbos de la revolución. Es construir desde abajo nuevos liderazgos y nuevos instrumentos políticos, nuevos referentes, es la formación de cuadros. Solo un pueblo empoderado, organizado y movilizado ejercerá liderazgos democráticos y éticos con garantías de avance y concreción revolucionaria. Lo demás es más de lo mismo. Sobre la apertura de la frontera con Colombia. Nos pronunciamos en favor de la apertura definitiva de la frontera con Colombia, pues el cierre no solo ha afectado a los actores más débiles de la zona del país, que ha visto afectada su vida normal, su trabajo y economía, sino también el intercambio económico entre ambos países, asunto estratégico para el desarrollo de Venezuela, más aún en medio de la enorme crisis en la que atraviesa nuestro aparato productivo. Por lo demás, a la hora de hacer un balance, es poco lo que el cierre permanente de la frontera con Colombia ha aportado a la lucha contra el contrabando de medicinas, de combustibles y de víveres. Por lo tanto, mantenemos entonces la posición de apoyo a la apertura definitiva de la frontera. Muchas gracias, compañeros y compañeras.